Vida centrada. La primera noche estuvimos hablando acerca de qué es el Evangelio. Es en el Evangelio donde queremos centrar nuestra vida. Luego estuvimos hablando de que el Evangelio nos enseña sobre todas las cosas a andar en amor, a establecer relaciones basadas, motivadas, sustentadas por el amor. Entonces estuvimos hablando de... Dígame usted, ¿de qué estuvimos hablando la semana pasada? Justin, tú que estuviste aquí muy bien. Las finanzas. Un sable sacó aquí Justin. Las finanzas. Lucas capítulo 16, cómo nos enseña que todas las riquezas que tenemos debemos usarlas como administradores de los bienes de Dios. Y esto lo aprendemos principalmente porque en Corintios capítulo 8, versículo 9 dice que Jesús, siendo rico, se hizo pobre por amor a nosotros, para que a través de su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Entonces sí, el Evangelio nos enseña cómo las riquezas y los bienes materiales no son un fin en sí mismos, y ellos, los bienes o ellas, las riquezas, en ellas la organización, no tenemos en ella nuestro propósito y meta de vida, por tanto servimos solo y únicamente a Dios. Muy relacionado con eso va a ser el tema de hoy que vamos a compartir Elianí y yo, que vamos a hablar acerca de cómo el Evangelio bendice nuestro trabajo y descanso. Nuestro trabajo y descanso. Elianí va a hablar del trabajo y yo voy a hablar del descanso porque me gusta más. Como bien dice Darwin, hay cosas que son inevitables en nuestra vida, o sea, hay que trabajar, nos toca. Y el que no trabaja, pues tiene que estudiar hasta que un día trabaje. Y entonces, a veces pensamos sobre todo que el trabajo es como aislado de nuestra vida ministerial, es como que estamos en iglesia, servimos y aquí es donde todo, como que a veces lo pensamos así, como que estamos encerrados en las cuatro paredes, pero no sabemos que, por supuesto, o sea, lo debemos saber que hay vida, como sabemos, fuera de la iglesia, y no puede parar solamente en lo que se hace dentro de la iglesia. Y entonces este tema a mí siempre me llamó mucho la atención, porque es una forma en que el Evangelio básicamente redime el trabajo. Y una de las primeras cosas que vemos es que Dios creó el trabajo, nos guste o no nos guste. Propósito para crear el trabajo. De hecho, lo crea antes de la caída de Adán y Eva, o sea, antes de que Adán y Eva pecaran, Dios le había asignado tareas a ellos para hacer, sobre todo a Adán, que trabajara la tierra, etcétera, etcétera. Entonces, esto nos habla un poco más del diseño de Dios, y que en su diseño había este propósito de darnos el trabajo, porque como bien sabemos, Dios es creador. Él de por sí ya estaba trabajando, y entonces nosotros somos co-creadores y por lo tanto nos toca también trabajar. Y entonces también quería, yo creo que, como vamos a ver más adelante, el propósito más que nada es, por supuesto, darle gloria siempre a Él. Entonces queremos leer 1 Corintios, si alguien lo busca y lo lee, 1 Corintios 10:31, a ver qué nos dice este versículo. El que lo tenga primero, que lo lea. Sí, 1 Corintios 10:31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Entonces, si comemos, si bebemos, si trabajamos, todo lo que hacemos debemos hacerlo para la gloria de Dios. Jesús habla de que somos sal de la tierra, de que somos luz en la oscuridad, y esto nos da esta idea de, como les estaba explicando, de que dentro de las cuatro paredes de la iglesia es donde nosotros estamos sirviendo, y hasta ahí llegó nuestro propósito de vida, sino que Jesucristo también viene para redimir nuestro trabajo, y de alguna forma no ver el trabajo ministerial no porque sea más elevado, o por supuesto tiene su propósito y es necesario,
Pero el trabajo secular también es necesario porque no todos vamos a ser pastores, no todos vamos a ser vamos a hacer parte de un servicio de adoración, no todo el mundo va a ser diácono, o sea, van a haber falta contadores, van a hacer falta médicos, van a hacer falta personas que recojan la basura, van a hacer falta personas que manejen y que lleven las cosas a diferentes lugares que sean necesarios. We need Uber drivers. Entonces, Dios quiere redimir cada una de estas cosas porque vemos es que el trabajo se convierte en nuestro campo misionero. Y entonces cuando pensamos como el trabajo campo misionero, entonces allí vemos una plataforma donde podemos acercarnos a otros y dar ejemplo de quién es Jesucristo, qué ha hecho en nuestras vidas y cómo ellos también pueden recibir eso. Entonces el Evangelio va a cambiar por completo nuestra perspectiva del trabajo, si es que trabajamos para la gloria de Dios. Si nosotros tenemos en mente que nuestro jefe no es el que nos paga el salario al final de la quincena o de los 15 días, sino que trabajamos para Dios, todo eso tiene que cambiar nuestra dinámica, cómo nos acercamos al trabajo, escogemos, porque en todo Dios está tratando de darnos a nosotros el privilegio de ser de bendición a través de ese vehículo que Él nos está dando para llevar a cabo. Entonces, caemos a veces también en dos cosas que son muy comunes cuando se trabaja. Una persona hace solamente una y otra persona solamente tiene la otra perspectiva. A veces como que nos cambiamos dependiendo de nuestro ánimo, pero a veces el que trabaja mucho, entonces idolatra el trabajo, ¿verdad? Como que lo único que piensa y lo único que hace es, el trabajo no para de 9 a 5 o del horario que tengan, sino que tienen que estar constantemente pensando de todas las demás áreas en su vida que pueden estar también con la mente en el trabajo. Y entonces vemos que el propósito de Dios en el trabajo no es que lo idealicemos y eso no es lo que va a glorificar el nombre de Dios. Entonces también vemos otra parte que es entonces el que no quiere trabajar, el que está, vamos a decir, de holgazán, que por cualquier razón o no le gusta el trabajo que hace, o no le gusta a su jefe, o no le gusta la carrera que decidió tomar por cualquier razón. Allí entonces también vemos que hay desgano y hay formas en que no vamos a darle gloria a Dios, porque si nuestro corazón no está de a lleno en eso, y como decía en el versículo, todo lo que hagamos, hagámoslo para la gloria de Dios. Entonces, si nos vamos a los dos extremos, estamos en pecado. Entonces la idea de cómo Dios redime, o Jesucristo redime a través del Evangelio el trabajo, es que esto debe cambiar nuestra perspectiva. Hacernos pensar que el trabajo no significa necesariamente nuestra fuente de recursos, aunque es obvio que necesitamos trabajar para tener las finanzas necesarias para vivir, pero no se debe convertir solamente en esto. O sea, no es lo que tampoco va a darte la fuente de identidad. ¿Cuántas veces vemos esto? Y es como que, Eliana, ¿qué tú eres? No, yo soy dentista. Espérate. O yo lo que hago es ser dentista. O sea, no. Sobre todo pasa, yo creo, cuando venía hablando con Darwin, digo, es verdad, porque tiene su raíz muchas veces es marcada en las personas que necesitan, por ejemplo, un médico o un policía, se sienten que su trabajo es tan esencial y tan importante que entonces delegan y ponen tanto amor y fervor en este trabajo porque tienen que salvar ellos la humanidad. ¿Ves? Entonces tampoco eso es lo que Dios quiere. No quiere decir que no necesitamos buenos médicos que proclamen la palabra de Dios, necesitamos buenos policías que mantengan el orden, pero nada de estas cosas que se salga del balance va a ser lo que va a glorificar el nombre de Dios. Entonces tu trabajo no es tampoco tu fuente de identidad.
porque tu fuente de identidad está ¿en quién? En Cristo. Entonces, de ahí nada nos puede mover, porque tú no eres tu trabajo. Tu trabajo no te va a definir, el trabajo tampoco te va a dignificar, porque hagas un mejor trabajo no quiere decir que tú seas mejor persona que otra gente, o porque tú seas médico tienes más valor que la persona que tiene que trabajar en un Burger King. Eso no te dignifica, y es decir, que no te da más valor, como también orábamos anteriormente. Tu dignidad radica en que eres hijo de Dios, y eso no tiene nada que ver si eres el más sencillo de los trabajadores o si eres el jefe mayor de cualquier corporación, ¿verdad? Entonces tenemos que pensar en el trabajo como el llamado de Dios para nuestras vidas. Como mismo Dios llama a cualquier otra persona a ser ministro del Evangelio y a llevar la palabra, Dios nos está dando a cada uno de nosotros la oportunidad de tener el llamado a una profesión, y en eso hay que, aquellos que no lo tienen, los jóvenes sobre todo, pensar y buscar la voluntad de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Porque en qué es lo que yo lo voy a glorificar. Y aquellos que tienen el trabajo, también esto debe cambiar cómo nos acercamos a todas las personas a nuestro alrededor, porque recuerden que es nuestra plataforma. No es solamente llegar, a veces decimos, no, porque con mi ejemplo, yo me porto bien, yo no le falto el respeto al jefe, pero es que allí tenemos el paso, ¿no?, para poder predicar el Evangelio, para interceder por sus vidas, para decirle, oye, yo sé que estás pasando por algo difícil, déjame orar por ti. A veces nos cohibimos y se nos olvida que Dios nos da valentía y que nosotros podemos, en el nombre de Jesucristo, clamar e interceder por otras personas que lo necesitan. Entonces, nuestra profesión, cualquier cosa que Dios quiere que nosotros, ese es su llamado para tu vida, y debes buscar entonces en ello la voluntad de Dios, y también verlo como y asumirla como tu ministerio. Ese es tu ministerio. En la vida no podemos marcar, no hacer esa línea de que cuando entro a MCC y me reúno con los hermanos, pues esta es mi vida y aquí hago todas las cosas que estoy supuesto a hacer en una iglesia, y cuando salgo y entro a FIU para estudiar, bueno, ahora me pongo otra careta y tengo otras cosas que hacer, y las prioridades como que se pierden. No, es que nuestra vida y nuestro llamado tiene que ser parte de nuestro ministerio. Todo eso debe ser lo espiritual, o sea, todo es un ámbito espiritual, no hay cosa que esté fuera de esto. Entonces, este es nuestro servicio, y por eso yo los quiero exhortar a que les toque mañana ver la cara de jefe que está media virada, o que esté con cosas difíciles, ya sea en sus escuelas o en un nuevo. ¿Para quién lo estoy haciendo? ¿Lo estoy haciendo para mi propio beneficio, o lo estoy haciendo porque esto va a glorificar a Dios y en esto Él va a encontrar el propósito para mi vida? Él me va a dar el valor, todo lo que yo necesito para sentirme verdaderamente dignificada, verdaderamente que estoy en lo que debo hacer. Dios es el que nos da el propósito. Jesucristo es siempre suficiente en nuestras vidas para hacernos sentir que esto es todo lo que necesitamos. Así que, seguidamente, tampoco queremos dejarlo en que solamente es el trabajo. Les dije, hay una parte que Darwin también quiere conversar con ustedes, que es mi parte favorita, que es el descanso también, porque como mismo es necesario trabajar y glorificar a Dios en ello, a veces no sabemos parar y no sabemos cuándo hay que tomar un descanso y un receso. Entonces